Muy buenos días, iglesia. Espero tengan una excelente mañana de domingo y un buen fin de semana. Centrar nuestros pensamientos en Dios nos lleva a alabarlo. Si nosotros hacemos esto, créanme que el objetivo más grande y el mejor será estar en su presencia y alabarlo a Él. Así que, hagámosle. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Amén, Señor. Con todo nuestro ser queremos hoy alabar, Señor, dar gloria a tu santo nombre, mi Dios. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por este tiempo en que nos permite, Señor, recibir de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te adoramos y rogamos que sigas haciendo tu obra en nuestro corazón, Dios. Que sigas preparándonos para ese momento precioso en el que nos reuniremos contigo para siempre, Señor. Ruego, Señor, que tu presencia y que tu bendición sean con cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Que tú abras sus corazones, Señor, para que reciban la palabra de verdad que tiene poder para cambiar sus vidas, Señor. Hoy te ruego, Señor, que
que cada uno de ellos sea edificado, sea alimentado y que pueda crecer saludablemente a la manera en que tú lo has establecido, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, para que la palabra de Dios siga haciendo su obra en nosotros, Señor, porque es ella la que nos alimenta, es ella la que nos da madurez, es ella la que nos hace crecer para salvación, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y damos gracias por cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Te amamos y me pongo en tus manos, Señor, rogándote que me ayudes hoy a ser fiel a tu palabra. Te suplico que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días, amados amigos, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de predicación, de adoración de la palabra de Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes junto a sus familias, junto a sus seres queridos, que espero que hayan tenido una semana de la mano del Señor, una semana confiando en Él, una semana para seguir aferrado a su palabra, a sus promesas y para caminar en su voluntad. Bienvenidos, bienvenidos. Para nosotros es un gozo poder llegar a sus casas a través de esta señal del internet. Y bueno, le invito una vez más para que este tiempo en el que estamos acá seamos reverentes a Dios. Seamos reverentes a Dios. Que no estemos chateando, que dejemos un momentico todas estas cosas y estemos pendientes, porque este es el tiempo en el que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Busque por favor un lugar cómodo, tranquilo, y si usted puede tener una libreta de apuntes, un lápiz y su Biblia, sería genial para que pudiéramos sacarle todo el provecho a este tiempo con la palabra del Señor. Bienvenidos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez, su servidor. Les doy gracias por recibirnos en sus hogares. Junto a mi esposa y a mis hijas servimos al Señor en la Iglesia Bíblica Berea, y es un privilegio para nosotros que usted nos acompañe en este momento. Estamos juntos alabando al Señor. Queremos recordarle que tenemos servicio también los miércoles a las 7 de la noche. Estamos hablando el tema de los 10 mandamientos. Ya acabamos la primera sección de los mandamientos que van dirigidos hacia Dios, y vamos a empezar este miércoles con la sección de los mandamientos que tienen que ver nuestra relación con nuestros semejantes. Así que no se lo pierda este próximo miércoles, si Dios lo permite, y todos los domingos estamos a las 10 de la mañana. Bueno, muy bien, así que le invito para que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir en Primera de Pedro capítulo 1, y hoy vamos a estudiar los versos 23 hasta el versículo 3 del capítulo 2. Lo repito nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1, 23, hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos hoy a estar hablando y escudriñando y aprendiendo de lo que Dios nos habla a través de estos versos. Muy bien, dice la Escritura: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo
ahora que han probado la bondad del Señor. Muy bien. Yo creo que todos conocemos algún bebé. Todos conocemos, de pronto puede ser un bebé en nuestra familia, bien sea de algún amigo, de algún vecino, de algún conocido, pero todos hemos conocido algún bebé. Es más, todos hemos o fuimos bebés algún momento de nuestra vida. Y por medio del nacimiento de un bebé podemos ver las etapas de crecimiento y madurez de un ser humano. Un bebé nace por la unión de un espermatozoide con un óvulo. En algún momento de esa unión, Dios le da alma a esa unión, haciendo que sea un ser vivo, pensante, que pueda razonar. Deben pasar 9 meses para que se vaya desarrollando hasta que llega el día en que abandona el útero de su madre. Al nacer, debe ser alimentado para que siga creciendo. Este bebé solo puede tomar leche materna que contiene todo lo que necesita para estar fuerte y saludable. Se espera que el bebé vaya aumentando sus capacidades a medida que vaya creciendo. Yo creo que todos conocemos en parte, o por decirlo así, o todo lo que tiene que ver con la experiencia del nacimiento de un bebé, de cómo se engendra, de cómo crece en el útero, de cómo nace y de cómo se va desarrollando y va creciendo. Todos sabemos que por lo menos en los primeros meses de nacimiento de un bebé, tiene que ir a unos exámenes de control donde se evalúa su crecimiento, ¿verdad? Y eso es uno de los indicadores de que el bebé está creciendo saludablemente, por la forma en la que el bebé va creciendo. Pues todo esto que hemos hablado hoy tiene muchísimo que ver con lo que el apóstol Pedro le estaba enseñando a la iglesia de su época. Tiene mucho que ver. Y es bueno que tengamos en mente todo este proceso que acabamos de escuchar para poder entender mejor los versos que hoy vamos a estudiar. Pedro está describiendo el proceso del nuevo nacimiento y lo compara con algunos aspectos de los bebés. Por ejemplo, el versículo 23 empieza diciendo: pues han nacido de nuevo. Pues han nacido de nuevo. Bueno, ¿y de qué se trata el nuevo nacimiento? Trataremos de explicarlo brevemente, pero es importante que lo entendamos. ¿De qué se trata el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural en el cual el poder de Dios le da al hombre caído una nueva vida. Eso pudiéramos resumirlo porque es algo mucho más extenso, pero podríamos resumirlo en esa breve definición. Es un acto sobrenatural en el cual el poder de Dios le da al hombre caído una nueva vida. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, 2 Corintios 5:17. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esta es una de las más grandes bondades del Evangelio. Y es que Dios toma a personas que han estado muertas espiritualmente y les da una nueva vida, los hace nacer de nuevo. Y dice el apóstol Pablo: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Ese nuevo nacimiento solo es posible por medio de Jesucristo. No hay ninguna otra forma, no hay una verdadera vida nueva sin Cristo. Pero con Él tenemos una vida completamente nueva. Me gusta como dice el apóstol Pablo: la vida antigua ha pasado. Toda esa vida que teníamos de enemistades, de vacíos, de una vida inclinada hacia la inmoralidad, inclinada hacia el ego, todo esto ha pasado, todo quedó en el pasado. Pero dice: una nueva vida ha comenzado.
Y el apóstol Pedro está hablando justamente de esa nueva vida. Él dice, pues han nacido de nuevo. Esto quiere decir que estos creyentes ya habían tenido esta gloriosa experiencia de recibir de parte de Dios una nueva vida. Quiero aclarar que la nueva vida, el nuevo nacimiento, no se da por esfuerzos humanos. Es un regalo de Dios. Nosotros no podemos forzar ese nuevo nacimiento. Es un regalo que viene de parte de Dios. Ahora, dice el apóstol Pedro en el versículo 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Cuánto dura esa nueva vida? ¿Será que dura unos meses, unos días, unos años? Yo creo que cuando Dios da esta vida eterna, cuando Dios da esa vida nueva, y ha sido Él el que la ha entregado, la Biblia nos deja ver claramente que eso es para siempre. Para siempre. Si Dios ha dado la salvación a una persona, nunca será quitado. Nunca, nunca. Por eso creo que la salvación no es algo que nosotros pudiéramos perder. No es algo que nosotros pudiéramos perder. Ahora, quiero aclarar. No quiere decir esto que porque creemos haber nacido de nuevo, entonces podemos comportarnos de la misma forma en la que lo veníamos haciendo cuando no habíamos nacido de nuevo. Porque cuando alguien ha nacido de nuevo, el fruto es evidente. Es evidente. Se ven las evidencias de un arrepentimiento genuino, como lo hemos estado hablando en los devocionales de esta semana. Hay unas evidencias de un arrepentimiento genuino. Es ir y practicar la palabra de Dios, es tener un nuevo corazón. Entonces, eso nos deja claro que alguien que dice que ha nacido de nuevo, pero su vida sigue siendo la misma, eso significa que no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, porque cuando Dios lo hace, la vida es nueva. Como leímos en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Y cuántas de las cosas viejas pasan? Dice, la vida antigua ha pasado, todo ha pasado. Ahora, esta vida no es pasajera, es para siempre, para siempre. Este nuevo nacimiento es un milagro que Dios concede a los seres humanos y cuando Él lo concede es para siempre, para siempre. La vida que heredamos de nuestros padres es momentánea. Un día estamos jóvenes, pero en un abrir y cerrar de ojos ya han pasado décadas y nuestro vigor se va desgastando con el paso de los años. Pero el que nace del Espíritu Santo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. La vida que nosotros heredamos de nuestros antepasados es haber nacido muertos espiritualmente. Eso es lo que heredamos espiritualmente de nuestros antepasados. Y esa vida tiene un fin. No es más que nos asomemos a un cementerio y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida se marchita. En nuestros primeros años estamos rozagantes, jóvenes, llenos de vitalidad, pero a medida que van pasando los años, eso va mermando. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, ojo a este detalle. La vida que nosotros heredamos de nuestros padres es finita, es momentánea, pero la vida que heredamos del Espíritu Santo es para siempre, es eterna. El único que puede producir vida eterna es el Espíritu, pero el ser humano solo puede reproducir la vida humana.
Por eso, para nosotros nacer de nuevo, necesitamos la intervención del poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Ahora, según el versículo 23, ¿qué produce el nuevo nacimiento? Mira lo que dice el versículo 23. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Según el versículo 23, lo que produce el nuevo nacimiento es la palabra de Dios, que es eterna y viviente. Es maravilloso saber, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene poder para producir vida. Y sabemos que no es cualquier tipo de vida, es vida eterna. No es una vida que pronto se acaba, es una vida que dura para siempre, porque proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que causa que nazcamos de nuevo. Ahora, quiero que miremos algo interesante. Y es que el apóstol Pedro usa un texto del profeta Isaías para argumentar lo que está diciendo. Y quiero que me acompañes a Isaías 40. Mientras lo buscas, voy a leer lo que escribió Pedro. Dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a ir a Isaías un momento. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos de Isaías 40. Dice Isaías 40. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El apóstol Pedro cita algunos versos del profeta Isaías. ¿Y por qué lo cita? Así que quiero que nos centremos en esta porción que acabamos de leer del libro de Isaías para poder entender por qué Pedro está citando estos versos. Ese texto de Isaías es un texto de consuelo para un pueblo que va a sufrir las consecuencias de su pecado. Pero sin embargo, Dios está dispuesto a restaurarlo después de su trato. Recordemos que el profeta Isaías habló a una parte de las 12 tribus de Israel, que fue el primer grupo que fue llevado en cautiverio por los asirios. Y fue el primer grupo que fue llevado en cautiverio. Y ellos fueron llevados en cautiverio por varias razones, pero una de ellas fue la idolatría. La idolatría fue la injusticia social,
Fueron algunas de las razones por las cuales Dios los castigó por no obedecer a su palabra. Pero lo interesante de esta porción de Isaías capítulo 40 es que Dios está anunciando que efectivamente los va a castigar. Pero Dios les anuncia que después de ese castigo vendrá restauración. Vendrá restauración para ellos. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es justo, que no puede pasar por alto la maldad de los hombres, que aborrece el pecado y aborrece al pecador que lo comete. Recordemos eso. Mas, sin embargo, a pesar de que Dios es justo, Dios es amor. Y por eso Él les promete que en un tiempo determinado en la historia de su nación y en la historia del mundo, Él traería perdón y restauración. Miremos con detalle, por ejemplo, lo que dice el versículo 1 y 2 de Isaías 40. Dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Dios está prometiendo que el pueblo que ha pasado por este duro castigo recibirá perdón y restauración. Pero mira lo que dice el versículo 3 al 5. Yo creo que cuando lo escuches te va a sonar conocido. Dice: escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. ¿A quién le suenan estas palabras de aquel que dijo: abran camino a través del desierto para el Señor? ¿A Juan el Bautista? A Juan el Bautista. De hecho, en los devocionales de esta semana lo estuvimos viendo y veíamos que el Señor lo había mandado para anunciar que Él llegaría. Pero, ojo a este detalle. En la época de Isaías, cuando se iba a recibir un rey, se debía preparar la carretera por la que Él llegaría para que su llegada fuera lo más cómodo posible. Por eso dice el verso 3 en adelante: abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. La tradición que se tenía en ese tiempo era que cuando algún rey iba a llegar a la ciudad, se debía dejar la carretera lo mejor posible para que su llegada fuera lo más fácil. Pero sabemos que Isaías no está hablando de un rey terrenal, está hablando de Dios. Está hablando de Dios y le está diciendo a las personas a las que les está profetizando que antes de que venga el Señor, el hombre debe allanar los lugares altos de su corazón, los lugares bajos de su vida y todo lo que esté escarpado en su existencia a través del arrepentimiento. Si en la época de Isaías se allanaban los caminos, lo que Dios pedía a través del discurso de Juan el Bautista era que el hombre preparara su corazón para la llegada de Jesucristo, para la llegada del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, mírate qué interesante, dice:
abran camino a través del desierto para el Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Dijo, arrepiéntanse, abandonen sus malos caminos y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Y con eso les está diciendo a los hombres que a través del arrepentimiento, el desierto tenga un camino para Dios. Que a través del arrepentimiento se hace una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Que a través del arrepentimiento se rellenan los valles y allanan los montes y las colinas. Y se enderezan las curvas y suavizan los lugares ásperos. El arrepentimiento que Dios le pide a su pueblo para que Él se manifieste a los corazones es un arrepentimiento que prepara nuestras almas para la llegada del Rey, para que se quede para siempre. Y dice el versículo 5, después de que se han allanado los caminos, después de que se han alistado todos para que el Rey llegue, mira lo que sucede, dice el versículo 5. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Mira qué interesante que no se podrá revelar la gloria del Señor a no ser que haya un arrepentimiento genuino antes. Dios no se va a revelar a una persona antes de que Él le dé el don del arrepentimiento. Pero mira lo que dicen los versículos 6 al 8. Seguimos en Isaías 40. Dice, una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo que nos están diciendo estos versos preciosos es que Dios garantiza que eso va a suceder porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Por eso dice allí, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios estaba dando la garantía de que esta promesa de restauración se haría realidad en un futuro. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Estos versos de Isaías están hablando de las buenas noticias que Dios había anunciado a Israel y a todas las naciones. Les estaba anunciando que Él mismo vendría a salvarlos y a pastorearlos. Era el anuncio de una maravillosa noticia aún antes de ser llevados en cautiverio. Habría castigo, pero habría misericordia y restauración de Dios. Es la buena noticia de que a pesar de que su pueblo le había dado la espalda, Él les prometía que los restauraría. Mientras que el hombre se marchita y se seca, la palabra de Dios es fiel y eterna y siempre se cumple. ¿Cómo describe el profeta Isaías la belleza del ser humano? Él dice que es pasajera, que no puede permanecer para siempre. Desde que el pecado entró a la humanidad, entró la muerte y como consecuencia del mismo, así entonces el hombre, su belleza, la gloria que Dios le dio, se marchita, se acaba. Y así es la gloria de los hombres. Su belleza y esplendor se marchita como las flores se marchita y se seca. Pero en contraste con la belleza pasajera del hombre, tenemos la firme y eterna palabra de Dios. Mira lo que dice Números 23, 19. Dios no es hombre
por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? La palabra de Dios es confiable, permanece para siempre, porque Él no miente, porque cuando Él dice que va a actuar, lo hace, porque cuando Él promete, cumple. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que Pedro está hablando? Mis amados, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Porque la esperanza que nos ofrece el Evangelio es el cumplimiento de la palabra que Él prometió en Isaías capítulo 40. Quiero que leamos el versículo 25 en la parte B. Dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estoy leyendo nuevamente 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Me encanta este versículo. El Evangelio es el mensaje de cumplimiento de la esperanza anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. El Evangelio es la buena noticia de Dios. Este Evangelio consiste en que Dios cumplió lo que prometió por medio de sus profetas. Este Evangelio consiste en que Dios mismo se haría hombre para salvar a los suyos de la condenación eterna. El Evangelio le permite al hombre ser libre de esa muerte espiritual que lo lleva a marchitarse y a secarse. Pero por medio de Jesucristo recibimos vida y vida en abundancia. Los creyentes de la época de Pedro habían recibido vida eterna cuando se les había predicado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Su salvación es el cumplimiento de las fieles y verdaderas palabras de Dios. Es esa palabra la que tiene poder para dar vida, ya que ellas son las que anuncian el perdón y la restauración de Dios por medio de Cristo. Nosotros también, hoy, hemos sido salvados por la fidelidad de Dios a su palabra. Y es esa palabra la que debemos anunciar, porque es esa buena noticia la que tiene poder para dar vida nueva a las personas de nuestra generación. Mis hermanos, nosotros debemos tomar la santa palabra de Dios, enseñarla, predicarla, explicarla, para que el hombre de Dios sepa cómo vivir en su vida diaria. Pero es esta palabra y la predicación y la exposición de las Sagradas Escrituras las que nos dejan conocer la fidelidad de Dios a su promesa de salvación. ¿Y por medio de quién somos salvos? Por medio del Salvador prometido en las Sagradas Escrituras, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Qué deben hacer los hombres que han recibido vida eterna por medio de la palabra? Porque es que no solamente nos quedamos con la información que nos da la Escritura, sino que debemos obedecer lo que la Escritura nos manda. En primer lugar,
La Escritura, la palabra de Dios que les da vida eterna, nos manda a abandonar el estilo de vida que teníamos antes de nacer de nuevo. Como lo decía en la introducción, es imposible que alguien que haya nacido de nuevo siga aferrado a su vida pasada. Eso es una contradicción total, eso no tiene nada que ver y no tiene sentido con el Evangelio de Jesús. ¿Y qué nos manda abandonar la Escritura de ese estilo de vida pasado? El engaño. Que dejemos de engañar, que dejemos de mentir, porque eso hace parte de una vida sin Dios. Nos pide que dejemos la hipocresía, las apariencias, y muchas veces, lo digo con dolor en mi alma, el aparentar ser cristianos, el aparentar ser espirituales. Debemos dejar esa hipocresía y ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, no con una máscara de apariencia, de piedad, sino que seamos verdaderamente discípulos del Señor. Que dejemos los celos y que dejemos los comentarios hirientes. Nada de esto puede hacer parte de una persona en que la palabra le ha dado una nueva vida. Nada de esto puede hacer parte. Pero ¿qué más les manda la palabra de vida a aquellos que han nacido de nuevo por la palabra? El versículo 2 del capítulo 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando un bebé es engendrado, crece en el útero de su mami, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nace? Ahora tiene que ser amamantado para que a través de la leche el bebé crezca y se desarrolle saludablemente. Y de esta forma también Pedro está comparando los procesos del creyente. Ya vimos qué es lo que hace que una persona nazca de nuevo, y es la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver la segunda etapa. ¿Qué es lo que hace que crezca saludablemente ese hijo de Dios, ese bebé espiritual que ha nacido de nuevo? Pues hermanos, lo que hace que un bebé espiritual crezca saludablemente es la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. ¿Qué le da la palabra escrita de Dios? Le da una experiencia plena de salvación. Mis hermanos, que un creyente en teoría nazca de nuevo y cierre su Biblia es morir de inanición, es morir de hambre espiritual. Que en tu iglesia no se enseñe la Biblia es condenar a una vida de hambre espiritual a los creyentes. Por eso, lo que la Escritura nos manda de cómo debemos alimentar nuestra vida una vez que hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, es que nos alimentemos con la Biblia, que nos alimentemos con la Biblia. Aquellos que se alimentan de la leche espiritual son los que van a crecer sanamente en su vida como hijos de Dios. Aquellos que se alimentan de la palabra de Dios serán fuertes. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio 8, versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que, ojo a ese detalle, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Te das cuenta que un creyente no puede vivir sin la palabra de Dios?
porque es el alimento para su vida, porque es que no solo de pan vivimos, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Y esa palabra para el recién nacido espiritual es una leche espiritual que nosotros como bebés debemos anhelar y la necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro compara la relación del nuevo creyente con la palabra a la forma en la que un bebé debe ser alimentado. ¿De qué se alimenta entonces el bebé espiritual? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Pero a medida que vaya creciendo en su vida espiritual, deberá comer alimento sólido en la palabra. Primero empieza con leche espiritual. Empieza con cosas básicas de la Escritura. Pero después, como lo que es natural en un bebé es que vaya creciendo y vaya madurando. Asimismo, el bebé espiritual no se debe quedar toda la vida siendo un bebé espiritual, sino que cada día irá aumentando su comprensión y su entendimiento y podrá también alimentarse del alimento sólido de la palabra de Dios. ¿Qué debe pasar en nuestro crecimiento espiritual por medio de la palabra? Debemos crecer en una experiencia plena de salvación. Crecer. Dice Pablo en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. ¿Te das cuenta de que el crecimiento sano y natural requiere que haya un tiempo en el que nuestra vida de fe pensemos como niños? Y eso es normal. Pero dice que eso va a pasar y creceremos y debemos dejar atrás las cosas de niño. Por eso nosotros debemos saber si estamos creciendo sanamente. Y mira que ¿cuál es el factor que determina si nuestro crecimiento es sano? La palabra de Dios. Por lo general, los creyentes que son débiles, inmaduros, son aquellos que tienen una relación mínima, por no decir que ausente, con la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos saber si estamos creciendo sanamente? Vamos a Hebreos 5, 11, 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Y aquí podremos evaluar delante de Dios si en realidad estamos creciendo sanamente de acuerdo a nuestra relación con la palabra de Dios. Fíjate que el indicador de nuestra madurez siempre se referirá a nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos creciendo sanamente? Leamos Hebreos 5, 11 al 14. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Y mira la razón por la cual es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí con estos versos podemos hacer un diagnóstico inmediato de cuál es nuestra etapa de crecimiento, de si estamos creciendo sanamente o no. Y el primer indicador es ¿qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto escuchamos la Biblia?
Porque el que no crece, ¿sabe por qué es que no crece? Porque no escucha la palabra. Porque no escucha la palabra. Y vamos haciendo este diagnóstico, cada uno de nosotros en nuestras casas. ¿Por qué no crecemos? Porque no escuchamos. Otra forma de saber si nuestro crecimiento es sano es mirar si llevamos mucho tiempo siendo creyentes, pero no crecemos en las cosas de Dios. Si su estado espiritual es el mismo de hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, yo quiero decirle que tal vez usted es un bebé espiritual que se acostumbró a la leche, pero no está creciendo sanamente. Porque dice aquí el escritor a los Hebreos, son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Es decir, un creyente que es maduro, que la palabra de Dios lo ha hecho crecer, es un creyente que también sabe la demanda de Dios de que nosotros vayamos a enseñar las Escrituras a otros. No se requiere que seamos un pastor, no se requiere que estemos acá en un púlpito, se requiere que seamos creyentes, que la Biblia nos ha ido madurando y entonces entendemos que ese conocimiento, que esa palabra que da vida, es para que nosotros vayamos y la enseñemos a otros. Yo te pregunto, ¿cuánto de todo lo que nosotros cada miércoles, cada domingo te enseñamos, estás enseñando a otros? Porque entonces, si solamente se ha quedado en un momento de crecimiento personal, esto indica que aún eres un bebé. Pero no puedes quedarte siendo un bebé siempre, porque la meta es que tú también te conviertas en alguien que enseñas a otros. No puedes quedarte simplemente con lo tuyo. Tenemos que ir a enseñar a otros. ¿Conoces a alguien que tú le puedas enseñar algo de la palabra de Dios? ¿Conoces alguna promesa que la Biblia te haya hablado en tu devocional diario que tú puedas decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu compañero de trabajo? Yo qué sé. Pero ¿habrá algo que tú puedas enseñar? Porque la Biblia dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Entonces, un indicador de que nuestro crecimiento no es sano es que llevamos hace mucho tiempo siendo creyentes, pero no compartimos a nadie lo que estamos aprendiendo. Otra cosa que también es un indicador de un crecimiento que no es sano es que siempre requiere que le estén recordando las cosas básicas. Siempre requiere que le estén recordando. Es un niño, es un bebé. Dice, son como niños porque necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Más atrás dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces, una persona que su crecimiento no es sano, siempre hay que recordarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Siempre. No crece porque es un bebé, siempre está ahí tomando leche espiritual. ¿Tú te imaginas un hombre como yo tomando tetero a esas alturas? ¿Te parecería correcto? ¿Te parecería bien que un hombre como yo a esas alturas tenga que gatear? ¿Cierto que no es sano? Pues mucho más en las cosas espirituales. El Juan Bermúdez que está hoy aquí no es el mismo del año 1996. No es el mismo. Pero ¿quién ha hecho todo? Lo ha hecho el Señor. El Señor a través de su palabra ha ido madurando mi vida. Y me falta toneladas, me falta mucho. Pero eso no quiere decir que esté conforme, ni que me estanque. Porque debemos crecer por la palabra de Dios. Otra señal de no tener un crecimiento sano, y me gusta mucho y yo quiero que usted me preste mucha atención, y está ahí justamente al final. Dice,
pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Sabe por qué no sabe cómo hacer lo correcto? Porque no lee la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, sabremos hacer lo correcto, pero un bebé no sabe hacer lo correcto. Y por eso, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe cuál es una señal de madurez espiritual? Que a través de la práctica de la palabra de Dios, la Biblia capacita al hombre para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es la madurez espiritual. Que a través de practicar las Escrituras podemos discernir, distinguir, separar entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que mis hermanos, en esta etapa de crecimiento, en esta etapa de madurez de los creyentes, la palabra de Dios tiene un factor vital. De acuerdo a cómo sea tu relación con la Biblia, así será tu madurez espiritual. ¿Y cuál es el efecto de la palabra de Dios en los bebés espirituales? Los hará crecer a una plena experiencia de salvación. Y termino con este versículo. El versículo, en la parte final del versículo 2 del capítulo 2, mira cuál debe ser la relación del creyente con la palabra. Y dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Un bebé que está creciendo sanamente pide a gritos la palabra de Dios en su vida, con gritos. Igual a un bebé que no sabe hablar, pero su llanto comunica que él tiene una necesidad. Así el bebé espiritual debe pedir a gritos la palabra de Dios. Los bebés espirituales no saben las respuestas a las muchas preguntas y luchas que viven en su nueva vida, pero el pastor estará listo para alimentarlo con las respuestas que vienen de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, con esto hemos terminado por el día de hoy y vamos a orar. Y vamos a hacer un compromiso hoy. Yo quiero invitarle para que usted haga un compromiso con Dios, de que su relación con la palabra va a ser nueva a partir de este día. Porque por la palabra de Dios es que nacemos de nuevo y recibimos vida, pero es por la palabra de Dios que crecemos. Hagamos un compromiso con Dios. Hagamos un compromiso con Dios. Puedes hacer algo si quieres. Y te invito si de pronto te animas. Compra una Biblia nueva. Puede ser una buena idea. Y que esa Biblia nueva sea el símbolo de una nueva relación con Dios y su palabra. Compra una Biblia nueva. Bueno, es más, se me acaba de ocurrir algo. ¿Cuántas Biblias tenemos ahí, amor, de esas de Palabra de Dios para Todos? ¿3? 3, pero podemos tener muchos más. Bueno, a los primeros 3 que me escriban en el chat de Berea, les vamos a regalar una Biblia. A los primeros 3. Los demás, pues por ahora no podemos, pero les podemos cumplir a los primeros 3 que en este momento escriban en el chat, quiero una Biblia nueva. Y ya les vamos a responder cómo tenerla. ¿Listo? Pero la meta es que empecemos este día, hoy es 23 de agosto, que empecemos una nueva relación con Dios a través de la Biblia. Quiero invitarte para que a partir de este día tu relación con Dios sea nueva. Y ahora empieces a alimentarte con la palabra, a crecer con la palabra, y entonces tú empieces a crecer, a que la palabra de Dios te haga nacer de nuevo, que la palabra de Dios te alimente cuando eres bebé, pero que también la palabra de Dios te lleve a ser un creyente maduro. Oremos.
Señor, te damos gracias en este día domingo por la maravilla de tu palabra, Señor. Dios mío, quiero agradecerte porque todo lo que está aquí escrito es verdad. Y gracias porque el evangelio que nosotros compartimos y enseñamos es la manifestación de la fidelidad tuya a tus palabras, porque tú eres un Dios verdadero que cumples lo que prometes. Gracias, Señor, porque la experiencia de salvación que pueden tener los que han nacido de nuevo es lo que ratifica que esta promesa es verdad, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por el evangelio que tiene poder para sobreedificarnos. Gracias por el evangelio que promete que tomará al pecador de su estado más deplorable, de su muerte espiritual, y lo hará nacer de nuevo, Señor. Le dará una nueva vida, Señor, tal y como tu palabra lo promete, Dios. Pero gracias, Dios, también porque por esta deliciosa palabra, que es como miel para nosotros, podemos crecer de nuestra etapa de bebés espirituales y podemos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo y llegar a una madurez contigo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, les damos gracias por compartir este momento con cada uno de nosotros y esperamos que podamos poner en práctica este mensaje. Empecemos por cosas sencillas, empecemos por estudiar. Estoy mandándoles un devocional corto, sencillo, empecemos por eso y vayamos leyendo juntos y aprendamos. Y poco a poco el Señor nos hará crecer porque Él lo ha prometido. Amén. Como familia queremos agradecerles el hecho de estar aquí con nosotros y es nuestra oración que todos podamos crecer a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Un feliz día y una feliz semana.